Vamos al Congreso porque se está dando ya la distribución de las comisiones, del número de integrantes de las comisiones. Veamos, porque el Pleno del Congreso aprobó el número de integrantes de las comisiones ordinarias, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo y la Comisión de Ética. Los grupos de trabajo con 29 miembros serán Constitución, Economía, Educación, Justicia y Presupuesto. Todas las demás comisiones ordinarias contarán con 21 parlamentarios. Asimismo, se aprobó que la Comisión Permanente y el Consejo Directivo cuenten con 26 integrantes más los representantes de la mesa directiva. Y por último, la Comisión de Ética para el periodo 2023-2025 contará con 18 legisladores. Eso ha sido, pues, el número de integrantes que tendrán las comisiones ordinarias del Congreso. Y ahora está con nosotros en Al Final del Día Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción. Buenas noches, Eduardo, y bienvenido Al Final del Día. Muchas gracias por la invitación. ¿Es una ONG Defensoría Nacional Anticorrupción? Es una asociación civil. Asociación civil, sí. Exacto. Con Eduardo Herrera vamos a conversar un proyecto que está pendiente, porque se aprobó en comisión, pero ha quedado pendiente de su aprobación en el Pleno. Y es el proyecto que fortalece a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, es decir, buscando fiscalizar y que haya mayor transparencia en las ONGs. ¿Por qué es importante esta norma de la APSI? Yo creo que se trata más que una norma de la fundamentación de un concepto que es capital, que lo que me he mencionado bien, que es la transparencia. Esto no se trata de una guerra de buenos y malos, se trata de poner transparencia en el sector para evitar la informalidad y privilegiar la lucha contra la corrupción. Entonces, concretamente, por ejemplo, privilegiar y transparentar los acuerdos, los convenios que existen entre algunas asociaciones como la SPDA, que son mis amigos, los quiero mucho, hay que transparentarlo con el Poder Judicial. Ahí hemos conocido de un claro conflicto de intereses, porque, como dice el señor Herrera, esta Sociedad Peruana de Derecho Ambiental tiene un convenio, o tenía un convenio firmado con el Poder Judicial. Lo firmó Duberly Rodríguez. ¿Y qué buscaba este convenio? Que la SPDA, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, capacite a los jueces. Entonces, ¿cuál es aquí el conflicto? Por eso, o sea, lo que pasa es que puede haber una influencia, no necesariamente si litigan o no, es un asunto colateral, pero yo creo que las instituciones, asociaciones civiles, ONGs, deben transparencia a la sociedad, así como lo hacen las empresas. Todo tiene que saberse, cómo se financian este tipo de asociaciones, de dónde viene el dinero, cómo se canaliza. Esto es importante que la sociedad lo sepa. ¿Cuál es el problema de tener los convenios afuera? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que enterarnos por otro lado? Porque se trata de una institución tutelar como el Poder Judicial. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay otras ONGs, como el caso TAMSHI, ¿no?, que han utilizado el sistema de justicia para atacar a una empresa privada. ¿Cómo? A ver, TAMSHI, ¿en qué caso concreto? TAMSHI es una empresa de cacao que opera en la selva, prestigiosa, de altos estándares de productividad, que viene siendo atacada por una ONG Quené. ¿Por qué dice usted que viene siendo atacada por una ONG? Le formulan denuncias hace 10 años, denuncias falsas. Y los jueces dan trámite. Ahora, hay que ser claros en este tema de un supuesto conflicto de intereses que hubo entre la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la ONG, esta ONG ambiental, se obligaba a capacitar jueces y funcionarios del Poder Judicial a través de un convenio que, como dije, firmó Duberly Rodríguez, y a buscar las fuentes de financiamiento para esas capacitaciones, sin precisar de dónde provendría el financiamiento. Ahí una clara falta de transparencia, ¿cree usted? Por eso, tenemos que empezar a mostrar estas cosas para que no pasen estas degeneraciones que suceden con la libre empresa. Yo vengo de la asociación. Las ONGs me parece que está muy bien lo que hacen. El asunto es, pongamos las cosas frente a la mesa, con claridad, con transparencia. Eso es lo que tiene que exigirse una ley. Ahora, también es cierto que una vez que esta ley se empezó a debatir en el Congreso, esta ley del fortalecimiento de la APSI, al parecer, y no al parecer, de hecho, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha dejado sin efecto este convenio, pero ¿cuántos años estuvo vigente? No tengo la cantidad de los años. Claro, Duberly Rodríguez fue el que lo firma. Rodríguez ha sido hace más de 5 o 6 años, tranquilamente. Entonces, ¿por qué se deja sin efecto? ¿Ha sido por un tema de decisión o es porque se hizo público? Hay un tema. Entonces, o porque se empezó a debatir la norma en el Congreso. Exactamente, ¿por qué lo estamos dejando sin efecto? Yo no una APSI policíaca, excesivamente formal, una persecución contra las ONG, sería un contrasentido de mi parte. Lo que pido y exijo es transparencia. Pero claro, esta norma se supone que tiene el objetivo de exigir transparencia, porque ahora nada es vinculante. Entonces, la APSI tiene 6 trabajadores para fiscalizar a las ONGs. Entonces,
la norma, ¿usted cree que es necesaria o no? Yo creo que es perfectible. Nosotros hemos presentado una carta al Congreso de la República planteando algunas modificaciones. Por ejemplo, la transparencia de este tipo de convenios, la transparencia de los financiamientos, porque hay muchas ONGs que reciben dinero de una ONG internacional y de ahí se va una más chiquita. Entonces se produce una suerte de lavado de activos en la que al final una ONG que no está en la APSI recibe dinero y hace actos de hostilización contra empresas. Ahora, pero también es que se sabe, se ha hecho público este convenio de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, pero ¿qué otros convenios o qué otros tratados con tráfico de influencias quizás o podrían estar hasta ahora ocultos, que no se saben? Ese es el problema. Por eso que exigimos transparencia. Casi como las empresas que hacen lucro les exigen transparencia, ustedes saben, conocen el famoso 80 de las industrias extractivas, las empresas dicen cuánto pagan de tributos. Las ONGs tenemos un rol social y el rol social implica, y nuestro país lo necesita, transparencia. Yo creo que la norma es perfectible y fundamenta un concepto esencial. Entre los promotores de la norma e incluso del mismo canciller Javier González Olachea, que estuvo aquí al final del día y tocamos ese tema, nos dijo que incluso habían ONGs que atentaban contra la estabilidad política del país porque recibían dinero y iban directamente a lo que él dijo, pues a trastocar la estabilidad política del país. ¿Usted está de acuerdo con esa declaración? Eso es real, eso es real. Eso hay ONGs que tergiversan la realidad, que pintan a la empresa como si fuera un gran corrupto o como un ente de explotación. Hay ciertamente empresas que no cumplen estándares, pero creo que la gran mayoría de los empresarios peruanos cumplen estándares y se esfuerzan con eso. Pero el espíritu de la norma, lo que dijo el canciller, más allá de que efectivamente hay algunas ONGs que estarían hostilizando empresas o generando falsa imagen de la empresa, también se refiere a los temas de activismo político. Sí, por supuesto. Entonces, ¿usted cree que también eso debe corregirse? Porque una ONG no es un partido político. Si alguien quiere hacer activismo político, o se mete un partido o los partidos deberían promover think tanks. Pero las ONGs tienen un objetivo diferente, que implica el estar cerca a una causa, defender la ecología, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, la salud. Hay muchas causas, pero no es activismo político, porque si no se tergiversan y se cambian las cosas. Cuando una ONG entra a hacer activismo político, ya no es una ONG. ¿Y eso está ocurriendo en el país? Por supuesto que está ocurriendo. ¿Usted tiene algunos ejemplos que nos pueda...? No tengo exactamente nombres, pero sí sé que está ocurriendo. Sí sé que está ocurriendo porque es difícil la probanza. No quiero meterme tampoco en un lío después, pero eso pasa. Usted ha hablado de lavado de activos. ¿Sí? Eso es una afirmación bastante grave, porque ahí ya no solamente estaríamos hablando de falta de transparencia, ahí estaríamos hablando de delitos. Por supuesto, porque hay casos en los cuales se reciben dineros de fuera y estos dineros son pasados para otras ONGs, otras asociaciones más chicas. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Entonces se va perdiendo y estas ONGs, estas chiquitas peruanas, no le reportan al APSI. Entonces lo que nosotros proponemos es que todo el flujo de dinero, desde que entra afuera hasta su beneficiario final, sea declarado y haya trazabilidad. Porque lo que si no sucede es que tenemos estas organizaciones que elucubran en contra del Estado de Derecho. Entonces, en su opinión es que hay una ONG, digamos, que es la receptora, que es la grande, que es la fachada, y luego reparte a otras pequeñas. ¿Sabe Dios para qué y de dónde? ¿Esto es así? Y eso no pasa por el control del APSI. Entonces yo sí creo en una APSI mejor, no necesariamente paliciaca, una APSI que controle, que transparente, y la obligación de las ONGs de transparentar. Si tú no obligas, te pueden cancelar las cuentas. ¿Por qué dice usted una APSI policiaca cuando todavía, uno, no se ha aprobado el proyecto, dos, es una APSI con un personal de 6 personas? Sí. Y todavía no sabemos, la norma todavía no se aprueba. ¿Por qué se convertiría en una APSI policiaca? Lo que pasa es que actualmente las inspecciones que hacen muchas ONG son excesivamente formalistas. Y yo, si bien estoy a favor de la formalidad, creo que el exceso de formalismo nos hace perder el problema sistémico. El problema sistémico es que existe mucho dinero que entra y que no lo estamos encontrando. Ahora, cuando usted se refiere a que es demasiado formalista, ¿de qué se trata? Por ejemplo, pónganos un ejemplo para saber de qué manera interviene la APSI. Porque lo que tengo entendido es que solo tienen a 6 personas. Entonces, sí, claro. ¿Cómo sería una supervisión de la APSI en el momento actual? En el momento actual lo que está sucediendo es, primero, las sanciones son muy altas. Segundo... ¿Sanciones son muy altas? Las sanciones en el proyecto son altas. Actualmente lo que se está haciendo es registrar mucho la formalidad, ¿no? Empezar a mirar, por ejemplo, los requisitos formales que tiene una ONG. Y eso puede distraer el fondo del asunto. Ese es mi problema. ¿Cómo estamos controlando a estas ONGs que reciben dinero por interpósita? Esas no las estamos encontrando. Entonces estamos agarrando 3, 4 grandes y las otras que reciben el dinero no.
Ese es mi punto, ¿no? Entonces, ahí estamos perdiendo un mercado muy grande de ONGs, que no se está viendo. Entonces, ¿usted cree que con este proyecto de fortalecer se va a ir más al fondo del asunto y no tanto a la forma? Hay que mejorar. ¿Cree usted ese? Yo quiero que eso sea así, yo pretendo que eso sea así. Ese es el proyecto, es el sentido de la propuesta que hemos planteado nosotros. Pero ya se aprobó esto en la Comisión de Sí, claro. Relaciones Exteriores, está lista para el Pleno. ¿Usted cree que todavía hay tiempo de mejorar? Sí, Yo creo siempre que sí. ¿Cómo sería? ¿Con una observación? Claro, empezar a recoger o que el Pleno lo devuelva para que se pueda mejorar este proyecto. Eso es lo que estamos planteando nosotros. O sea, ¿usted cree que ahora que ya está lista para el Pleno, está lista para su aprobación, se devuelve a la Comisión de Relaciones Exteriores? Sí. Ahora, usted es consciente que se ha aprobado con un alto número de votos, Sí, ¿no? sí, pero creo que las normas son perfectibles, ¿no? ¿Qué le cambiaría a usted a la norma? Digamos, meterle más transparencia. Yo le estoy poniendo algunos ejemplos. Concretamente, empezar a transparentar los conflictos de interés, los convenios. Segundo, declarar los dineros como entran, no solamente a las grandes, sino a las pequeñas. O sea, tenemos que empezar a formalizar. ¿Pero usted cree que eso ya no está en la norma? No lo está. No está. No lo está. Entonces usted agregaría más transparencia. Tener que, por ejemplo, una silla en el directorio del APSI lo puede ocupar un privado. ¿Por qué no? O sea, necesitamos equiparar este mercado para hacerlo más transparente y más ¿Y formal. cómo se combatiría el supuesto lavado de activos? Porque ya hay, como repito, es un delito. Claro, si tenemos la trazabilidad, si los bancos también colaboran en las cuentas bancarias de este tipo de asociaciones como lo hacen con las empresas, de dónde viene el dinero, entonces tenemos una... Claro, porque en los bancos a partir de $10,000 uno tiene que declarar de dónde proviene ese dinero, ¿no? Claro. Es así, entonces eso sería. Muchísimas gracias, señor Herrera, por haber estado esta noche.